Bueno, queridos hermanos, continuando con el estudio bíblico sobre la realidad del infierno, la clase pasada iniciamos sobre el tema el infierno revelado en las Sagradas Escrituras. ¿Se acuerdan? El infierno revelado en las Sagradas Escrituras. Ahí estuvimos hablando sobre el origen del infierno según las Escrituras. También hablamos lo que las Escrituras nos dicen de cómo es el infierno. Y en esta parte, esto nos va a llevar varias clases, hablando sobre lo que las escrituras nos dicen de cómo es el infierno. Estuvimos hablando sobre que el infierno es un lugar real. Hoy, continuando con el estudio bíblico sobre este tema, vamos a estar hablando de cómo es ese lugar llamado infierno. ¿Sí? Hablamos de que el infierno es un lugar real, pero ahora vamos a hablar de cómo es ese lugar llamado infierno. La Escritura nos revela muchas características acerca del infierno, y algunas son difíciles de entender, debido a que se contraponen al sentido común, o nos cuesta entender por la dureza del tormento. A medida que vamos a ir hablando todas estas características del infierno, nos vamos a dar cuenta de esto que le estoy diciendo. Pero debemos aferrarnos a la palabra, a lo que nos enseña la palabra. Amén. Así que, hablando de cómo es ese lugar llamado infierno, vamos a hablar en este momento sobre que el infierno es un lugar de vergüenza y confusión perpetua. El infierno es un lugar de vergüenza y confusión perpetua. En el libro de Daniel, capítulo 12, verso 2, Daniel 12:2, nos dice lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este verso de la Biblia está hablando de la resurrección de los hombres. Unos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos aquellos que estén en el infierno bajo la tierra, después del cumplimiento del milenio, del reinado de Cristo, todos estos serán resucitados para pasar por el juicio del gran trono blanco. ¿Por dónde van a pasar? Por el juicio del gran trono blanco, donde podrán comprobar cada uno que sus nombres no están escritos en el libro de la vida, trayendo así una vergüenza sobre ellos mismos. ¿Qué es lo que va a traer sobre ellos? Una gran vergüenza por el hecho de que sus nombres no estén escritos en el libro de la vida. Y por causa de esto, vivirán una confusión perpetua al ser arrojados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque ellos van a ser sacados del infierno, van a pasar por el juicio del gran trono blanco, y en ese juicio van a haber dos libros que van a ser abiertos. Uno es el libro de la vida, donde confirmarán que sus nombres no están escritos ahí. Y otro es un libro donde están escritas todas sus obras, todos sus pecados, todas aquellas cosas que lo apartaron y lo alejaron de Dios. Y al descubrir esto van a sufrir una gran vergüenza, pero el tema peor va a ser que al haber sido sacados del infierno donde estaban bajo un tormento tremendo, van a ser luego lanzados al lago de fuego, que es un infierno muchísimo mayor que el que estaba en el centro de la tierra. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15. Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades
entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es por esta razón que la Escritura nos habla del beneficio de ser participantes de la primera resurrección, porque los participantes de la segunda resurrección experimentarán la segunda muerte, para vergüenza y confusión perpetua. Apocalipsis capítulo 20, verso 6 dice, Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Entonces, ¿qué hemos visto en este punto? Que el infierno es un lugar de vergüenza y confusión perpetua. Siguiente punto. El infierno es un lugar donde el mayor tormento es experimentar la ausencia total de Dios. Vuelvo a repetir, el infierno es un lugar donde el mayor tormento es experimentar la ausencia total de Dios. En 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 5a, dice lo siguiente: esto es demostración del justo juicio de Dios. Pasemos al verso 7b al 9. Dice así: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Se dan cuenta? Excluidos de la presencia del Señor. En el infierno no podrán experimentar la presencia de Dios. Lo que van a experimentar es una ausencia total de Dios. Experimentar la ausencia total de Dios es aterrador, porque esto significa experimentar la ausencia total de toda esperanza de poder salir del infierno de alguna forma. Es terrible. Es no tener ni una esperanza. ¿Saben lo terrible que es estar bajo una situación muy difícil, de gran sufrimiento y encima de terror, y no tener esperanza de poder de alguna forma aliviar esa situación o librarse de esa situación? Es terrible. Siguiente punto. El infierno es un lugar de constante tormento. El infierno es un lugar de constante tormento. En estos pasajes vemos como la Escritura nos habla que el infierno es un lugar donde todos los que vayan a este terrible lugar experimentarán un constante tormento por los siglos de los siglos. Lucas 16, 22b al 28. Dice así: y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Tremendo, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Apocalipsis 20, 10. Dice así:
Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Por cuánto serán atormentados? Día y noche por los siglos de los siglos. Así que el infierno es un lugar de constante tormento para todo aquel que vaya a parar allí. Una pequeña aclaración. Según lo que leímos en Apocalipsis capítulo 20, verso 10, que dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. ¿Por qué dice esto? Muchos creen que el diablo está reinando en el infierno, es el jefe del infierno y se divierte castigando y atormentando a todos los que llegan ahí. Él junto con sus demonios trabajan para castigar a todo aquel que va ahí. Eso en realidad es una mentira, es un engaño. Es una mala comprensión de lo que realmente es el infierno. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. ¿Pero por qué fue creado? ¿Para que vayan a divertirse allí? No, sino para que sean atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero todavía no están allí. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Si el maligno estuviera en el infierno, no podría gobernar acá el mundo, estaría allá. Porque Satanás no es omnipresente. Él no puede estar en el infierno y acá al mismo tiempo. No. Por eso, cuando dice acá en Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, lo dice porque todavía no están allí, pero van a estar. ¿Mm? Ahora, ¿y qué es lo que nos termina diciendo? Dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Pero no solamente van a ser atormentados el diablo, el falso profeta, la bestia, el anticristo, todo ahí, sino que también van a ser atormentados todos aquellos que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. ¿Mm? Aquellos que no aprovecharon este tiempo en esta vida para volverse a Dios y arreglar sus cuentas con Dios, para creer verdaderamente en el Señor. Amén. Bien, continuando, tenemos mucho por ver, así que otra característica, en el infierno será el lloro y el crujir de dientes. ¿Mm? En el infierno será el lloro y el crujir de dientes. Los discípulos vinieron a Jesús para que les explicara la parábola del trigo y la cizaña. Jesús, al explicarla, dice que la cizaña que representa a los hijos del malo, es decir, a los hijos de Satanás, serán echados en el horno de fuego, es decir, echados en el infierno. Y les comunica que en ese lugar, por el tormento que recibirán, no dejarán de llorar y crujir los dientes. Veamos lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 36 al 42. Mateo 13, 36 al 42. Dice así. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándosele a él sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo, ¿verdad? Entonces, el infierno será un lugar donde se experimentará el lloro y el crujir de dientes, todos aquellos que vayan a parar a ese terrible lugar. El infierno es un lugar donde no hay reposo ni de día ni de noche.
El infierno es un lugar donde no hay reposo ni de día ni de noche. En el tiempo del anticristo, el mundo experimentará una dictadura mundial donde se obligará a toda persona que adore a la bestia, es decir, que adore al anticristo y a su imagen, y que sean todos marcados con su marca. Todos aquellos que obedezcan esta orden no tendrán posibilidad de ser salvos de la condenación eterna en el infierno. Y cuando lleguen allí, al infierno, estarán atormentados con fuego y azufre bajo la ira de Dios, sin reposo ni de día ni de noche. Vuelvo a repetir, estarán atormentados con fuego y azufre bajo la ira de Dios, sin reposo ni de día ni de noche. Tremendo, ¿verdad? Pero veamos cómo lo dice la Escritura. Apocalipsis 14, 9 al 12. Apocalipsis 14, 9 al 12. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Lo dice claro, ¿verdad? Como decíamos, el infierno es un lugar donde no hay reposo ni de día ni de noche. ¿Saben? Veamos otra característica del infierno. El infierno es un horno de fuego eterno, de llamas que atormentan con el calor del fuego y que este fuego nunca se apaga. Es un horno de fuego de llamas eternas. Vuelvo a repetir, el infierno es un horno de fuego eterno, de llamas que atormentan con el calor del fuego y que este fuego nunca se apaga. Es un horno de fuego de llamas eternas. En Mateo capítulo 13, verso 49 al 50, Mateo 13, 49 al 50 dice, así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lucas 16, 24. Lucas 16, 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿En qué estaba atormentado el rico ahí? En la llama del infierno. Mateo 5, 22. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto en el infierno de fuego. ¿A dónde quedará expuesto? En el infierno de fuego. ¿Se dan cuenta? Mateo 3, verso 12. Mateo 3, 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿A dónde quemará la paja? En el fuego que nunca se apagará. Marcos capítulo 9, verso 43. Marcos 9, 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Se dan cuenta que la Biblia no está hablando del fuego en el infierno, que es un fuego eterno, que nunca se apaga y que encima no puede ser apagado? No hay forma de apagarlo. Por último,
Judas 1:7. Judas 1:7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué sufrieron Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas? Sufrieron el castigo del fuego eterno. Tremendo, ¿verdad? Entonces, como dijimos recién, el infierno es un horno de fuego eterno, de llamas que atormentan con el calor del fuego y que este fuego nunca se apaga. Es un horno de fuego de llamas eternas. ¿Amén? Bueno, sigamos. Siguiente característica. El infierno es un lugar donde los que vayan allá sufrirán una condenación eterna, un castigo eterno y una pena de eterna perdición. El infierno es un lugar donde los que vayan allá sufrirán una condenación eterna, un castigo eterno y una pena de eterna perdición. Mateo capítulo 23, verso 33. Mateo 23, 33. Esto lo decía el Señor a los fariseos, a unos fariseos que estaban ahí. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Qué es lo que le decía Jesús a estos fariseos? Le decía, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 25, 46, dice así, Mateo 25, 46, e irán esto al castigo eterno y lo justo a la vida eterna. Judas capítulo 1, verso 7, Judas 1, 7, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Y por último, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versos 7b al 9. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versos 7b al 9. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Qué pena? Pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Si ustedes habrán prestado un poco de atención, estamos hablando sobre que el infierno es un lugar donde los que vayan allá sufrirán una condenación eterna, un castigo eterno y una pena de eterna perdición. En Mateo 23, 33 habla de la condenación del infierno, de la cual no se puede escapar. ¿Por qué? Porque es una condenación eterna. En Mateo 25, 46 nos habla del castigo eterno. En Judas 1:7 nos habla también del castigo de fuego eterno. Y en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7b al 9, nos está hablando de que todos los que vayan al infierno sufrirán una pena de ¿qué? De eterna perdición. Tremendo, ¿no? Entonces, el infierno es un lugar donde los que vayan allá sufrirán una condenación eterna, un castigo eterno y una pena de eterna perdición. Amén. El infierno es un lugar de tinieblas terroríficas. Vuelvo a repetir. El infierno es un lugar de tinieblas terroríficas. Ya hemos visto en la Escritura que el infierno es un horno de fuego de llamas eternas. Pero también la Escritura nos habla de que este lugar es un lugar de tinieblas. Veamos lo que dice Judas capítulo 1, verso 11 al 13. Judas 1, 11 al 13. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Qué es lo que está reservado eternamente? La oscuridad de las tinieblas. Tremendo, ¿no?
Mateo 22:13. Mateo 22:13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A dónde dijo que le tenían que echar? A las tinieblas de afuera. ¿Dónde están esas tinieblas de las que habla acá? En el infierno. En Mateo 25:30 dice, Mateo 25:30, y el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Presten atención a lo que les voy a explicar en este momento. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo puede el infierno ser un lugar lleno de llamas eternas y al mismo tiempo un lugar de tinieblas? No sé si se dan cuenta que pareciera una contradicción. Cuando nosotros nos imaginamos las llamas, nos imaginamos las llamas que dan, iluminan, reflejan una luz, ¿verdad? Pero acá, si bien la Biblia nos habla que en el infierno hay llamas eternas, también nos habla de que es un lugar de tinieblas. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede el infierno ser un lugar lleno de llamas eternas y al mismo tiempo un lugar de tinieblas? Parece una contradicción, pero no lo es. Debemos entender que el infierno es un lugar creado por Dios con un fin específico. Por lo tanto, no necesariamente las llamas deben generar luz, como vemos que sucede en la superficie de la tierra. Cuando Job fue probado, vivió tremendas pérdidas en todas las áreas de su vida. En el capítulo 10 del libro de Job está registrado el lamento de Job por su condición apremiante y en los últimos versos Job habla de que desea no haber nacido vivo para ir directamente a un lugar que él mismo describe como tierra de tiniebla y de sombra de muerte, tierra de oscuridad lóbrega. Es tremendo lo que dice Job en esta parte de la escritura. La palabra lóbrego se refiere a un lugar que es oscuro, tenebroso y que infunde miedo. Job se esfuerza por describir este lugar horrible de tinieblas tenebrosas. Al final termina diciendo que la luz de este lugar es como densas tinieblas. Tremendo, ¿no? Pero veámonos en la escritura. Veámonos en la escritura. Job 10, 18 al 22. Job 10, 18 al 22. Dice así. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Esto como le está haciendo Job un reclamo a Dios, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. Se dan cuenta que el hombre estaba bastante mal, ¿verdad? No estaba entendiendo los tratos de Dios. Y como no entendía los tratos de Dios, veía lo que le sucedía como algo tan terrible, porque no entendía lo que Dios estaba haciendo. Entonces se queja de esta manera delante de Dios. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa, pues, y déjame, para que me consuele un poco. Y observen lo que dice acá en el verso 21. Antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Qué interesante, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, como decíamos, ¿cómo puede ser el infierno un lugar lleno de llamas eternas y al mismo tiempo un lugar de tinieblas? Acá nosotros tenemos que entender de que Dios es poderoso para hacer lo que Él sea. Él puede generar un infierno de llamas que quemen, pero que no iluminen. Tremendo, ¿no?
¿Se imaginan lo que es estar en un lugar donde estás bajo un calor abrasador que te quema, que te hace arder la piel, pero al mismo tiempo es un lugar oscuro en el cual ni siquiera podés ver por dónde caminás? Que en ese lugar encima se escuchan quejidos, se escuchan aullidos y se escucha el terror de la gente que también está ahí. Qué terrible ese lugar. Sin esperanza, sin posibilidad de escapar de ahí. Qué tremendo. Por eso Cristo vino, para librarnos de ese lugar. Y por eso debemos comunicar el mensaje de salvación. Aún hasta nuestros peores enemigos debemos hablarle la palabra, debemos predicarle. Tal vez se arrepientan y se vuelvan a Dios. Amén, Señor. Es para pensar y reflexionar mucho esto, ¿verdad? Continuamos. ¿Ustedes creían que se habían terminado las características del infierno? Todavía nos quedan algunas más. Pero bueno, en realidad nos queda una última. Pero esta última que vamos a ver ahora nos va a llevar un poquito más a explicar. Y esta última característica es que el infierno es un lugar del cual no se puede escapar jamás. El infierno es un lugar del cual no se puede escapar jamás. El infierno no solo es un lugar de castigo y tormento real, es un lugar donde los que se han puesto ahí jamás podrán salir. Jesús le advertía lo siguiente a unos escribas y fariseos. En Mateo capítulo 23, verso 33, le decía lo siguiente: serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Apocalipsis 14, 9 al 11. Apocalipsis 14, 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El hecho de que el tormento sea por los siglos de los siglos evidencia que los que están en la condenación del infierno jamás podrán salir o escapar de él. Jamás. En el Salmo capítulo 88, versos 6 al 8, Salmo 88, 6 al 8, es impresionante lo que dice estos tres versículos de este salmo. Dice: me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Qué tremendo, ¿no? Encerrado estoy y no puedo salir. Algunos dirán que esto no es así, porque la Escritura dice que después del milenio, los que estén en el infierno saldrán de él. Pero analicemos un momento este punto. Apocalipsis 20:13, dice así, Apocalipsis 20:13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Si leemos este verso en la Escritura sin tener en cuenta el contexto inmediato, podemos creer que hay una salida del infierno y que el castigo en el mismo es temporal. Hacer esto es un muy grave error. Lo vuelvo a repetir. Hacer esto es un error grave.
Pero si analizamos el contexto inmediato, veremos que esto no es así como algunos creen. Habíamos leído recién Apocalipsis 20:13, pero ahora vamos a ver el contexto inmediato, es decir, vamos a leer versículos anteriores y posteriores también. Por lo cual vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15. Y en el medio está el verso 13. Observen lo que dice. Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todas las almas que estén en el infierno, ubicado en el corazón de la tierra, después del cumplimiento del milenio, resucitarán, pero no resucitarán para librarse del infierno, sino para ser juzgados en el juicio del gran trono blanco por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. También todos estos que serán juzgados podrán comprobar que sus nombres no están escritos en el libro de la vida y por ellos serán lanzados al lago de fuego, el cual es un infierno mucho mayor que el infierno bajo la tierra. La muerte y el Hades, que contiene el infierno ubicado en el corazón de la tierra, del cual salieron los muertos para ser juzgados, también serán lanzados al lago de fuego, el infierno mayor. Por último, leamos Daniel capítulo 12, verso 2. Daniel 12, 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hemos terminado la clase de hoy, donde estuvimos viendo de cómo es ese lugar llamado infierno. El infierno es un lugar de vergüenza y confusión perpetua. El infierno es un lugar donde el mayor tormento es experimentar la ausencia total de Dios. El infierno es un lugar de constante tormento. En el infierno será el lloro y el crujir de dientes. El infierno es un lugar donde no hay reposo ni de día ni de noche. El infierno es un horno de fuego eterno, de llamas que atormentan con el calor del fuego y que este fuego nunca se apaga. Es un horno de fuego de llamas eternas. El infierno es un lugar donde los que vayan allá sufrirán una condenación eterna, un castigo eterno y una pena de eterna perdición. El infierno es un lugar de tinieblas terroríficas. El infierno es un lugar del cual no se puede escapar jamás. Así que esto hemos visto sobre cómo es ese lugar llamado infierno. En la próxima clase, continuando con el estudio sobre la realidad del infierno, vamos a estar viendo cómo será la vida de los condenados en el infierno. Vamos a estar viendo todas esas características que encontramos en la Escritura, de cómo será la vida de los condenados en el infierno. Hemos visto cómo es ese lugar llamado infierno, pero en la próxima clase vamos a ver cómo será la vida de aquellos que van a ir a ese lugar llamado infierno. Por lo que vimos hoy día, ya nos podemos dar algo de idea de cómo va a ser la vida de los condenados allí. Pero en la próxima clase vamos a ver características escalofriantes y terribles de cómo es la vida de los condenados en el infierno.
Queridos hermanos, los espero en la próxima clase y que Dios les bendiga. Oren mucho, no callen. Cuando encuentren a alguien que aún no ha sido salvo, hablen en la palabra, prediquen en la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, porque el infierno es un lugar al cual no debiera ir ningún ser humano, porque el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles, no para los seres humanos. Pero lamentablemente, todos aquellos que no pueden ir al reino de Dios porque nunca se arrepintieron, porque nunca creyeron, nunca recibieron el sacrificio de Cristo en la cruz por sus pecados, como nunca creyeron, no hay otro lugar para ir. Solo está el cielo y el infierno. Así que van a ese lugar. Así que bueno, mis queridos hermanos, nos vemos la próxima clase para seguir aprendiendo y creciendo en este estudio tremendo sobre la realidad del infierno. Dios les bendiga mucho.